Buenos días para todos. Hoy estamos nuevamente con la Clínica ECO de Salud Mental, Psiquiatría y con su objetivo de articulación justamente entre los distintos niveles de atención. Y para nosotros es una clínica especial porque tenemos una invitada con la cual venimos trabajando desde el 2021 y justamente dentro de estos modelos de atención en psiquiatría pediátrica que tienen que ver con la cooperación entre niveles. Yo creo que no es necesario decirlo, pero vale la pena para los nuevos, para los estudiantes que empiezan, señalar que la problemática que atendemos los psiquiatras de niños, los psicólogos que trabajan con la infancia hoy, son situaciones que no pueden ser resueltas en el ámbito de un consultorio y con un recurso médico en forma aislada. Requiere la participación y el trabajo interdisciplinario, las estrategias en común y sobre todo la cooperación a lo largo de toda la red de atención en salud y con nuestros sectores, los otros sectores con los cuales trabajamos mancomunadamente, que es la educación, y en el caso de nosotros, Uruguay, y en el caso de otros países de América, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la protección. Así que esta clínica tiene ese componente y vamos a tener como un aporte muy importante de una colega de Boston, de Pika Yaligram, que ha sido una colaboradora desde el comienzo de estos vínculos. Y yo quiero contarles a todos, porque me parece que es importante que sepamos cómo es la historia de los vínculos también en la cooperación académica. Y este vínculo inicia a través de una clínica ECO, ¿sí? O sea que ECO ha sido no solamente el soporte para estas instancias de encuentro y de trabajo, sino que también propició que nos conociéramos a través de otro colega de Brasil, el doctor Flavio Díaz Silva, que se interesó en la modalidad de trabajo que tenía este formato de Proyecto ECO y nos puso en contacto con todo un grupo a nivel internacional que viene promoviendo este tipo de modelos. Yo creo que este modelo de trabajo está en total consonancia con los planteos que nosotros tenemos en la nueva ley, en la ley de salud mental del 17 y lo que es la transformación de los modelos de atención. Así que yo les voy a dar la palabra, agradecidísima a la participación de DEPICA y a todos los que se interesaron hoy por estar con nosotros. Y le voy a dar la palabra a la profesora adjunta Laura Canesa, que va a hacer la presentación de DEPICA y también la presentación del caso. La agenda va a ser esa, vamos a presentar un caso y después DEPICA va a tomar un tiempo de presentación didáctica y también de contarnos y compartir otras experiencias. Y vamos a tener seguramente un tiempo de discusión e intercambio. Así que bienvenidos y muchas gracias a todos. Laura, te doy la palabra. Bien, gracias, profe. Bueno, buenos días para todos y todas. La verdad que es un gusto y un honor hoy estar acá. Quiero agradecer especialmente al equipo de ECO, porque realmente las gestiones que han hecho para lograr que esta teleclínica se pueda llevar adelante de esta manera, con interpretación, con intérpretes que recuerdo por las dudas que tienen la posibilidad de elegir el idioma para escuchar la teleclínica, ha sido muy valioso. Eh, en primer lugar, voy a presentar a la colega que nos acompaña hoy, que muy generosamente cede de su tiempo y de su conocimiento para compartir con nosotros. Deepika Yaligram es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos en el Boston Children's Hospital. Es psiquiatra adjunta en los servicios de psiquiatría ambulatoria y profesora afiliada de salud global en dicho hospital. Es codirectora del programa de acceso a la psiquiatría infantil del Boston Children's Hospital de Massachusetts y del programa de observación de psiquiatría internacional. Sus áreas de interés incluyen el acceso a la atención, la educación y la justicia social. Es miembro del Comité de Cambio Climático de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes
y copresidenta del Comité de Diversidad y Cultura. La doctora Shaligram forma parte de la Junta del Consejo de Psiquiatría Infantil y Adolescente de Nueva Inglaterra y del Instituto de Procesos Familiares. Es miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría y miembro distinguido de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Es redactora colaboradora del Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry y le gusta enseñar psicofarmacología, psiquiatría familiar y atención colaborativa. Y yo diría también que es, aparte de todo eso, es muy generosa con su conocimiento, que realmente nos ha ayudado a todos y nos ha abierto la posibilidad de participación en distintas instancias de trabajo colaborativo, y eso es importante agradecérselo. Lo que vamos a hacer a continuación, si están de acuerdo, es la presentación de un caso clínico en el que también quiero agradecer la presencia de profesionales del territorio. Si bien es un caso que lo vamos a presentar desde el hospital, nos acompañan hoy la doctora Daniela Ferreiro, que es psiquiatra de niños y adolescentes, que es la psiquiatra tratante del equipo comunitario de salud mental de territorio donde se atiende la niña que vamos a presentar, el caso que vamos a presentar, y también profesionales del equipo del programa de escuelas disfrutables, la licenciada en Trabajo Social Esther Soria y la licenciada en Psicología Gabriela Dota, que también conocen de la situación y que nos van a ayudar como a poder pensar e intercambiar sobre eso. Si están de acuerdo, nos vamos compartiendo el formulario. Y a mi lado están parte del equipo, somos varios, Deepika ya los vio, pero parte del equipo de atención de este caso en particular, la doctora Paula Maqueira y el doctor Gonzalo Pastorini, que también van a presentar el caso. Buenos días. Vamos a presentar el caso de una niña de 10 años, procedente de Montevideo, que está cursando cuarto año de primaria, recursó segundo. Desde marzo de 2025 está becada en un colegio de horario completo de su zona de residencia. Previamente concurría a la escuela pública. En el colegio conocen a B, que vamos a decirle así a esta niña, y sus hermanos desde pequeños. Otras actividades que realiza, actualmente no realiza ninguna actividad extra, pero antes iba a una clínica de tratamiento a través de BPS. Después de su familiograma, destacamos una madre de 29 años, con buen potencial cognitivo, con trabajo informal. Tiene 4 hermanos por línea materna, todos de diferente padre, y conviven actualmente la hermana mayor de 11 años y el bebé de 18 meses. Los otros niños están con sus familias paternas. B no conoce a su padre biológico. La pareja de la madre, que es el padre de los 2 niños menores, deja de convivir tras ser denunciado por maltrato infantil, que aún tiene medidas de restricción de acercamiento hacia las 2 niñas mayores. De todas formas, visita la casa con frecuencia y a su hijo menor, y es el sostén económico de la madre, además de las ayudas del Estado que percibe esta familia. Como antecedentes socioeconómicos y ambientales, desde el nacimiento hasta el año 2021, B convivió con su madre de 29 años y sus 3 hermanos por línea materna. En los últimos años también convivía con ellos la pareja de la madre, quien es el padre de los 2 hermanos menores. La abuela materna también ha estado presente a lo largo de estos años en la crianza de la niña. Vive cerca. Proceden de un medio socioeconómico y cultural deficiente. La abuela tiene 10 hijos y mantiene vínculos solamente con 3 de ellos. Como antecedentes familiares, destacamos una madre portadora de patología psiquiátrica, refiere importantes desbordes impulsivos durante su infancia y adolescencia sin tratamiento. Recibió un abordaje psiquiátrico y psicológico durante 1 año, luego que en el 2021 fue denunciada por maltrato hacia sus 4 hijos. Aún no había nacido el hijo menor. Y le fueran impuestas medidas restrictivas. Desconocemos diagnóstico de la madre, actualmente se atiende en un prestador privado de salud y se desconocen otros antecedentes familiares patológicos. Como antecedentes perinatales del embarazo, el parto y el puerperio, destacamos que B es producto de un segundo embarazo, atravesado con estrés y escasas redes de soporte familiar.
niegan patología perinatal y los hitos del neurodesarrollo fueron adquiridos dentro de los plazos esperables. Como antecedentes personales patológicos, B está descrita con un temperamento difícil, llorona, difícil de calmar, irritabilidad y heteroagresividad desde etapas tempranas, evidenciados desde el jardín de infantes. Dificultades en la puesta de límites y en la aceptación de los mismos, sin otros antecedentes médicos patológicos. El desarrollo acorde, tiene buen potencial cognitivo, logra la autonomía e independencia en actividades cotidianas. Como problemas clínicos actuales, vamos a hacer como una descripción, presenta una marcada dificultad en el control de impulsos, con crisis de heteroagresividad desencadenadas por mínimos estresores, límites o conductas de terceros percibidas como amenazantes, que requieren, en la mayoría de las veces, contención por la palabra para su resolución. Estos episodios se producen en los diferentes ámbitos, en la casa de su madre, de su abuela, en el hogar de Inau y en el colegio. En el colegio manifiestan que en una ocasión se colocó una bolsa en la cabeza, hecho que los asustó y los preocupó. Como diagnósticos planteables previamente ponemos falla en el control de impulsos, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, desregulación afectiva y conductual, y está en tratamiento con psiquiatría pediátrica desde el 2023. De las evaluaciones realizadas, tenemos el WISC, que es el test de Bender. No, sí, un WIS que da cuenta de un funcionamiento medio-bajo, o sea, que es una niña que si uno mira los niveles, o sea, y digamos hasta dónde llega cada una de los índices, en realidad logra niveles de normalidad o normalidad baja. Lo que dice es los gráficos proyectivos, que tienen un control excesivo del enojo y la hostilidad, lucha por la fuerza y necesidad de compensar, debilidad de contacto o agresividad, inseguridad de base, no se observan elementos de patología psiquiátrica de base, psíquica, perdón. No se observan elementos que orienten a probable dificultad específica en las áreas pedagógicas y o visomotoras y espaciales, así como del área atencional. Tampoco se observan indicadores de patología psíquica de base, aunque sí se detectan elementos del orden psicoafectivo, de mecanismos defensivos, del control de la agresividad por enojo e inseguridad de base. Bueno, como comentarios tenemos que en el 2021 la madre y su pareja son denunciados desde la escuela por ejercer violencia entre ellos y hacia los niños, por lo cual todos los niños son retirados del hogar. Pasan a vivir en un hogar de Inau. A la madre de B y a su pareja les fueron prohibidos acercarse a los niños por orden del juez. Un tiempo después, B y su hermana mayor pasan a convivir con su abuela materna. En el 2023 comienza tratamiento psiquiátrico en su zona de residencia por presentar dificultades en el control de impulsos y baja tolerancia ante frustraciones con episodios de enojo y agresividad hacia sus compañeros. Es medicada con antipsicóticos y estabilizantes del humor, con risperidona y topiramato, con buena respuesta. Este año se le realiza una evaluación psicodiagnóstica, realiza controles en psiquiatría en equipo de territorio. En el 2024, en octubre, ingresa a un hogar de Inau debido a que la abuela se encontraba enferma y debió ser hospitalizada, no existiendo otros referentes adultos que pudieran cuidarla. La hermana pasó a convivir con familiares por línea paterna. La madre y su pareja aún tenían prohibido el acercamiento. Viviendo en el hogar de Inau, se exacerban sus alteraciones de conducta, por lo que es ingresada al Hospital Pereira Rosell para su valoración por orden judicial. Durante la internación, B logra una buena adaptación. No presentó desajustes comportamentales. Accedía con gusto a las entrevistas y participó de las actividades recreativas del hospital, así como del aula hospitalaria. Logró establecer un buen vínculo con el equipo de salud. En un primer momento se muestra con una actitud defensiva, pero luego logra establecer un vínculo que genera empatía y deseos de ayudarla. En algunas ocasiones se presentaba particularmente irritable y desafiando los límites, pero con ayuda del adulto logra un nivel reflexivo que le permita cambiar de actitud.
La sintomatología que presenta esta niña parecería ser de un tipo reactiva a múltiples situaciones traumáticas y estresantes por las que ha debido de atravesar a lo largo de estos años. Se intercambia con todos los actores que se encontraban trabajando con ella y sugirió continuar con controles estrechos en psiquiatría y comenzar abordaje psicológico, que se efectivizó en diciembre de 2024. Desde entonces y hasta hoy realiza una única consulta en el Departamento de Emergencia Pediátrica del Hospital Pereira Rosell en abril de 2025, siendo dada de alta a domicilio para seguir controles en territorio. En febrero de 2025 se dispone el reintegro de la niña y la hermana de 11 años con su madre. B tiene ahora además un hermano pequeño de 18 meses. La pareja de la madre aún cuenta con medidas de prohibición de acercamiento hacia B y su hermana, medidas que la madre no respeta completamente. Comienza cuarto año en una escuela pública, pero al presentar problemas de comportamiento, la madre la cambia a un colegio privado, en el que también muestra dificultades y le reducen el horario escolar. La madre solicita ayuda al equipo de INAU que la acompaña en territorio. Hace 12 días ingresa al hospital por segunda vez, por disposición judicial, dado que desde el equipo de INAU, que trabaja con la familia en territorio, se solicita que sea internada en un centro especializado en problemas de salud mental. En esta internación se mantiene entrevista con la niña, su madre, con su abuela, y se vuelve a tener comunicación con su psiquiatra tratante y con las diferentes instituciones que trabajan con B y su familia. La madre refiere que B es una niña inteligente y atenta, con un temperamento difícil desde temprana edad, con irritabilidad y agresividad temprana. Era una bebé difícil de calmar, mordía y pegaba a sus compañeros en el jardín. Tiene dificultades para aceptar límites, con enojo y comportamiento agresivo, si bien logra reflexionar cuando el adulto la acompaña y le explica las razones. La madre reconoce que ella tenía un comportamiento similar durante su infancia y su adolescencia, con dificultad para respetar los límites y descontrol de impulsos, lo cual la hace reaccionar violentamente con sus hijos. Reconoce que B logra controlar sus enojos cuando se la contiene de manera afectuosa y se le ofrece seguridad. En tres entrevistas la madre manifiesta poder cuidar a todos sus hijos. Recibió tratamiento psiquiátrico y psicológico durante un año, pero actualmente no tiene tratamiento. Durante esta internación, B se muestra afectuosa con el equipo de salud, interesada en asistir al aula hospitalaria diariamente, si bien le cuesta aceptar límites con manifestaciones agresivas, amenaza y golpea en 2 ocasiones a las cuidadoras del hospital, en 2 ocasiones se golpea la cabeza contra la pared, logrando contenerla a través de la palabra. En una oportunidad le debieron administrar medicación bioral. El 23 de mayo presenta una crisis de excitación psicomotriz de mayor entidad que requirió medidas de contención física y fue derivada a un centro de agudos, dado que el equipo de sala pediátrica plantea que ya no es posible continuar con la internación de B en cuidados moderados del hospital. Tratamiento no farmacológico se hace tratamiento y seguimiento regular con psiquiatría pediátrica desde diciembre de 2024, abordaje psicológico y psicopedagógico con frecuencia semanal en un centro a través del BPS. Y el tratamiento farmacológico está con divalproato de sodio, 500 miligramos día, aripiprazol, 10 miligramos día, levomepromacina, 25 miligramos día, y metilfenidato, 20 miligramos día. Bien. Capaz que quizás tengan alguna pregunta hasta acá que podamos responder o que pueda responder el equipo de territorio. Nos interesaba traer este caso justamente por los distintos componentes que lo atraviesan. Nos interesaba también pensar cómo podía ser la mirada desde el área de psiquiatría de adultos, y lo que tiene que ver con las distintas dificultades que hemos tenido en el tránsito, digamos, de
de esta paciente, eh, que de alguna manera nos interpela. Y bueno, queríamos como aprovechar justamente la posibilidad de la presentación de Deepika para poder pensar, ¿no?, en relación a la colaboración entre los distintos niveles de atención. Acá pregunta Perla Vivas si la madre consumía drogas. En realidad la madre niega, no plantea consumo de drogas. Lo que sí reconoce claramente es sus mecanismos, como su falla en el control de impulsos. La madre nos dice, yo era igual que ella, no, era peor, y nunca recibí atención en psiquiatría de chica. Sí sucedió que cuando en el año 2021, cuando esta mamá y a su pareja los denuncian por maltrato infantil, se dispone que la señora se dispuso que recibiera atención en psiquiatría y psicología, y entonces ella tuvo durante un año tratamiento psiquiátrico y psicológico por esa disposición de juez. Luego eso finaliza, ella no continúa con atención, y en las varias entrevistas que hemos tenido, Daniela Ferreiro, la doctora Daniela Ferreiro también ha tenido entrevistas y hemos intercambiado lo que ha sucedido en las dos internaciones que conocemos a la paciente, la de octubre del año pasado y esta. Nosotros no observamos un deterioro en la niña, lo que sí, en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de conocer a su mamá, porque en la situación, en la internación anterior habíamos conocido a su abuela, que era con quien, bueno, en ese momento la abuela estaba con una patología médica y estaba ingresada, pero sí era quien se estaba haciendo cargo. Quizás un poco como para resumir, quería mostrar este caso que tiene sintomatología comportamental en la paciente, pero caracterizada por estos descontroles de impulso frente a mínimas frustraciones, pero que realmente han sido, hasta el otro día, posibles de revertir y de resolver a través de la palabra y de un trato, de poder explicarle. Les digo un ejemplo para que se hagan una idea. Es una niña muy inteligente que sabe la medicación que toma. Nosotros hicimos algunos ajustes de la medicación a lo largo de la internación, y entonces hablando con el personal de enfermería, porque una de las cosas que hacíamos era todos los días ir a sala y hablar con los médicos o con personal de enfermería para ver cómo había sido el día y cómo había pasado la niña. La enfermera me dice, yo ayer cuando fui con las 2 pastillas de divalproato, ella me preguntó, ¿por qué 2? Si yo tomo una, y no la quería tomar. Entonces, me dijo la enfermera, yo le expliqué que ustedes habían hecho un aumento de la medicación, que era como una medida que habían tomado los doctores, y entonces ella accedió a tomarlo. Quiero decir con esto que es una niña que necesita como de la anticipación de lo que va a venir, que claramente ella no ha sido anticipada de muchas cosas en realidad, porque de hecho, por ejemplo, cuando nosotros la conocimos acá en el hospital, fue porque la abuela tenía una enfermedad médica, tenía que ser hospitalizada y no había ningún otro referente adulto porque su mamá tenía medidas de restricción de acercamiento. Entonces terminó en el hospital, porque en realidad primero terminó en el INAU, en un hogar, para Deepika estaba primero en un hogar bajo protección del Estado, y como aumenta todo lo comportamental, la internan para su compensación. No sé, capaz que si tú, Daniela, o las integrantes del equipo de Escuelas Disfrutables quieren hacer algún comentario o alguna aclaración que sirva un poco como para discutir. Agregar algo, no sé. ¿Qué tal? No, lo que agregaría es que en realidad la paciente en el 21 pasa a un hogar CAF, un hogar de INAU, a través del programa de acogimiento familiar, programa de familia amiga, encuentran como red de referente a esta abuela. Entonces, tanto la hermana más grande como la paciente pasan a cargo de esta abuela. La hermanita más chica pasa con la abuela paterna, con otro abuelo. Y a partir de ahí, acogimiento familiar mantiene un seguimiento regular con la paciente de visitas semanales.
La paciente ha venido desde que yo la conozco de abril hasta la fecha a controles regulares permanentes. Esta abuela se hacía cargo de ella permanentemente y en el encuentro la paciente era una paciente que no presentaba ningún elemento de desajuste conductual. Sí, en otros ámbitos sí presentaba. El colegio donde ella concurre hoy día fue el colegio que concurría en etapa inicial y desde ahí ya veían elementos, bueno, lo relataron en el encuentro de elementos físicos, de situaciones violentas por parte de la mamá. Cuando ella transita en la escuela el año pasado, que fue a partir de ahí que empieza la exacerbación conductual, hay una reducción del horario de su jornada escolar por la descompensación conductual que presentaba, que termina no yendo a la escuela, se fue reduciendo el horario y después termina con maestra comunitaria trabajando en el ámbito del domiciliario. Y sobre septiembre, o sea, yo la empiezo a ver a la paciente en abril, empieza como la exacerbación conductual. También desde el equipo de acogimiento familiar hemos tenido encuentros y había mucha preocupación por la revinculación con esta mamá, porque de manera prohibitiva, en realidad estaba prohibido, sin embargo ellas buscaban y demandaban visitar a la mamá. En varias oportunidades el equipo se presentaba en la policlínica preocupados por la situación conductual de la paciente, que consideraban que iba en incremento y también por la situación de en qué condiciones estaba la abuela para hacerse cargo, ¿no? Planteaban como el cuestionamiento de qué condiciones estaba esta abuela para hacerse cargo. Cuando ella ingresa al CAF en octubre del año pasado fue por otra descompensación conductual, porque Luna, o sea, la hermana no pasa al hogar, pero sí pasa Brenda y desde ahí va al hospital, por la exacerbación de conducta pasa nuevamente a ingresa al hospital. Y este año, en febrero, cuando pasan las visitas, o sea, empiezan a haber unas visitas con la mamá de 3 horas y después, o sea, en diciembre, el 17 de diciembre se resuelve la revinculación con la mamá, pasa a tener visitas y después en febrero pasa a vivir su hermana y la paciente con la mamá. Y el equipo de acogimiento empieza a hacer el seguimiento desde, o sea, visitando a la mamá y ingresan a esta nueva institución, o sea que hay cambio de hogar, hay cambio de institución. También el año pasado, a partir dispuso judicialmente que ingresara a un abordaje psicoterapéutico, lo hace a través de una organización de Somos, ella como una mala adherencia, pero recibe un seguimiento psicoterapéutico en Somos. Y este año se dispone que ingresen a un centro psicopedagógico convenio con BPS y es ahí que también hay un cambio de técnico de la psicoterapia que recibía en Somos pasa a una clínica con una nueva técnica y empieza un abordaje psicológico y psicopedagógico. O sea, que en este último periodo han habido como muchísimos cambios para esta paciente y en abril es que vuelve a ingresar, tiene también una consulta en puerta de emergencia que se otorga el alta, también un poco a través del equipo de acogimiento familiar que plantea digamos, el aumento de su sintomatología conductual. Y después el 9 de mayo vuelve nuevamente a demandar desde este equipo la mirada de la exacerbación conductual que requiere el ingreso a un centro hospitalario para valorar si es conveniente que permanezca en el domicilio o el ingreso a otro centro donde pudieran tener otra protección. Eso solo. Gracias, Daniela. No, no sé si hay quizás preguntas o algún comentario. Ah, perdón, voy a mirar el chat. Preguntan si la abuela aún sigue presente en la vida de esta niña y podría hacerse cargo de la niña. Bien, buena pregunta. La abuela está presente en la vida de la niña. De hecho, ayuda con los cuidados, pero ella plantea que tiene una enfermedad médica y que no podría hacerse cargo completamente de la niña. También aclara más de una vez que no puede hacerse cargo, o sea, que no puede aportar desde el punto de vista económico, o sea, que lo que ella podría hacer es, de alguna manera, como sostener un poco como en los cuidados. La abuela dice, a mí la pueden llevar todas las tardes y yo cuidarlas, pero no puedo hacer mucho más que eso.
La mamá lo que nos planteó es que ella tiene la intención de recuperar a todos sus hijos, porque ella tiene 5 hijos, de los cuales hoy en día, o sea, 3, digamos, esta niña, la grande y el chiquitito, que nació después que ellos tenían las medidas de restricción de acercamiento hacia los demás, y las otras 2 niñas que viven cada una con sus abuelas paternas, la señora todavía no tiene, con una no ha retomado el vínculo, pero lo que ella nos plantea es que tiene sí la intención de que todos sus hijos vuelvan a vivir con ella. Ella en realidad minimiza un poco estas situaciones de violencia, plantea que, bueno, que sí se daban situaciones de violencia entre ella y su pareja. Esto es un poco, ¿no?, del relato de la señora, que no eran de mucha entidad, digamos, según su percepción, la violencia hacia las niñas, y lo que sucede y que preocupa al equipo de territorio, que lo manifestaron en la reunión que tuvimos hace unos cuantos días, es que la señora no respeta de alguna manera esas medidas de restricción que su pareja aún tiene, porque este señor, si bien no convive con ella, pero va a la casa, hace distintas tareas de mantenimiento. Cuando nosotros la confrontamos con eso, esta semana pasada, la señora nos dice, bueno, pero entonces, ¿quién va a cortar el pasto? Porque si vienen desde el INAU a ver mi casa para ver si está en condiciones para recibir a mis hijos, se van a fijar cómo está la casa, y entonces, digo, de alguna manera ella va como justificando el sostén de ese vínculo, que después también queda claro que hay una dependencia económica con esa persona, es quien le presta la moto, paga la nafta para que ella venga en moto a visitar a su hija acá al hospital. Entonces, nosotros también como que, de alguna manera, como que entendimos que ese vínculo claramente persiste, no solo desde lo afectivo seguramente, sino también desde lo económico, lo cual también entendíamos que complejizaba la situación, ¿no? ¿Qué sabemos del vínculo temprano entre B y su madre? Apego, ¿cómo esperó esta madre a B? Deseada, bien. Bueno, un poco en esto que les comentábamos al principio. La madre se identifica mucho con esta niña, ella dice que era igual pero peor, y en realidad cuando le preguntamos, bueno, claramente también nos manifiesta rápidamente que todos sus hijos son de parejas distintas, de hecho sus hijos no han vivido con sus padres, salvo sus últimos 2 hijos, porque son de su pareja actual, digamos así, quien tiene medidas de restricción de acercamiento, y en realidad quizás también cabe aclarar, digo, para complejizar un poco la cuestión, que la abuela, ¿no?, esta señora que está presente en la vida de la niña, tiene 10 hijos, de los cuales en la actualidad solo mantiene, hijos vivos quiero decir, y solo mantiene vínculo con 3. ¿Ok? Entonces, digamos, cuando uno piensa, ¿no?, en los vínculos tempranos, en cómo fueron los primeros vínculos, en cómo se produjeron o cuáles fueron las pautas de apego que se construyeron, bueno, quizás también es como una pregunta para hacerse. En el trabajo con la madre, porque quizás lo que nos genera como mucha preocupación e incógnita es, bueno, ¿qué hacer para adelante? ¿Qué estrategias trazar para adelante? Un poco las preguntas que nos hacíamos era si la solución a esta cuestión es que la niña sea ingresada en un centro, como aquí se llama, DIPICA, de medio camino, ¿no?, que es un centro especializado para la atención en salud mental. Y nosotros consideramos que con eso no le encontramos solución al problema tan complejo. No descartábamos con la doctora Ferreiro que pudiera en algún momento, o que sí pudiera ser parte, digamos, como de la estrategia. Nos parecía que no era la estrategia en este momento, pero de alguna manera, bueno, cada componente tiene como su complejidad y hace que no sea tan fácil como resolver. Le doy la palabra a la profe Garrido. Bueno, no, creo que en la transmisión de la historia se ve también la multiplicidad de participantes, ¿no? Que si uno quiere pensar
en el número de personas que intervienen, ¿no? En los costos, además. Realmente es para reflexionar, porque los resultados no están siendo los que uno pensaría que deberían ser. Quería aclarar también, un poco para Depica, que ni el hospital ni otros efectores de salud cuentan con dispositivos de corta estadía. O sea que cuando se habla de clínicas de agudos son absolutamente privadas y fuera de el control y seguimiento del sistema. Eso creo que es muy importante. Y lo otro, que en toda esta historia estuvo faltante el tema de la evaluación de estos adultos, ¿no? En el caso del hospital también va a cuenta de una carencia que tenemos en este momento de que no estamos contando con recursos de psiquiatría de adultos en el equipo del hospital. Aclaro esto porque parecen piezas claves y que están faltantes, ¿no? Entonces, me parece que podemos de repente, Laura, ir abriendo ya las otras intervenciones y poder dar lugar a la presentación de Depica. Sí, sí. Quizás sí, porque son 10:40. Deepika, bueno, volvemos a agradecerte, Deepika, la verdad que es un gusto que nos acompañes hoy. Y Deepika se va a referir, vamos poniendo su presentación sobre el programa de acceso a la psiquiatría pediátrica, desarrollos recientes y nuevas orientaciones. Thank you so much for your Muchas gracias por la presentación temprano y también por la presentación del caso. Voy a estar hablando sobre mi programa, que es el programa de acceso a psiquiatría infantil de Massachusetts. Les agradezco mucho por esta oportunidad de estar aquí hoy esta mañana. As was mentioned before, Bueno, esto ya lo dijimos. Yo soy de Boston, de Massachusetts, y el programa tiene una sigla que es MCPAP. Como antecedentes, bueno, cómo se desarrolló el programa. En Estados Unidos, 15% de los niños tienen algún tipo de trastorno de salud mental. Sí, y como hay acorte en los programas, menos de un 50% reciben tratamiento. Uno de cada tres reciben tratamiento en atención primaria. Entonces se desarrolló esta idea de que se coordinara la atención centralizada y la psiquiatría infantil pudiera ofrecer consultas remotas, rápidas, para pacientes en atención primaria. Y esto quita el estigma también y reduce los problemas y era muy importante en poblaciones más vulnerables fuera de las ciudades, donde tenemos más problemas psiquiátricos infantiles. Entonces, en resumen, el programa fue el primer programa en todo el país. Ahora tenemos en todos los 49 estados, ¿sí? Tenemos acceso a la psiquiatría y también se está haciendo otro programa en el último estado. Comenzó como piloto en 2004 con financiación del estado de Massachusetts y también con garantes comerciales. Las consultas telefónicas replican un poco el modelo de preceptoría de pediatría para que puedan prestar la gestión en salud mental en atención primaria. Este programa creó varias ramas de innovación de las que voy a estar hablando más adelante. Pueden ver ahí los 3 servicios principales, ahí en el rectángulo azul. Tenemos consultas telefónicas, también presenciales, coordinación de servicios de atención, y también educación y capacitación para los prestadores de atención primaria. Aquí vemos el flujo de trabajo.
Si vemos a alguien que busca una consulta, entonces pueden llamar, nos llaman. Del otro lado tenemos ya sea un psiquiatra infantil o un terapeuta infantil, ¿sí? O un trabajador social. Si el pediatra quiere recursos en la comunidad, por ejemplo, alguien que trabaje con la familia, como este paciente del que estuvieron hablando, esta niña de 10 años, entonces puede tener un socio que trabaje con la madre para ayudarla con el comportamiento del niño en la casa. Eso es algo que tenemos en la coordinación, la atención. Luego, si se necesita terapia en la comunidad, entonces eso también es parte del programa para una atención continua. Bueno, como datos rápidos, ¿por qué hicimos? Pueden ver que lo más común cuando hay una pregunta sobre el diagnóstico, que el pediatra quiere aclarar, si quiere recursos en la comunidad, ya sea un terapeuta o alguien que acompañe a la familia, si hay la necesidad de capacitación para los padres, sí, una terapia para los padres para que puedan trabajar en los comportamientos de los hijos. Hasta ahora hemos tenido 28% de las consultas indirectas que se hagan directas. Entonces ahí el pediatra ve el paciente directamente. El tipo de recomendaciones que hacemos en las consultas telefónicas, además de los diagnósticos, también hablamos de niveles de salud, de atención. Y esa fue una de las preguntas de las que se hablaba para esta niña, ¿sí? Que había sido admitida en el hospital, en el Departamento de Niñas y Familia, Seguridad Social. El nivel de atención es también algo que hacemos, en la recomendación del nivel de atención es algo que hacemos en este programa. Aquí lo tenemos en números, ¿sí? En términos de consultas. Como pueden ver, la mayor parte de las consultas se retienen en la atención primaria y solo una proporción más pequeña pasan a consulta directa. En nuestro estado, más de 500 prácticas pediátricas están incluidas en el programa y eso cubre más del 95% de los niños en el estado. Cuando la pandemia, tuvimos muchísimas llamadas por crisis en salud mental. Y entonces ahí se llamó a una emergencia. Y en ese mismo momento también comenzamos a tener estudiantes de psiquiatría infantil atendiendo algunas llamadas porque teníamos muchísimas. Otras cosas que hicimos fue también tener telesalud, como estamos haciendo ahora, para dar educación y atender casos. También consultas electrónicas para que el pediatra no tenga que llamar. Puede escribir al registro y pedir que se vea el registro el historial de un paciente que tiene tal diagnóstico. Entonces vamos a ese registro y damos recomendaciones sobre tratamiento o medicación. También dimos atención de puente, entonces puentes de atención, si hay algo que es muy complejo para un pediatra, entonces hasta que el psiquiatra de la comunidad pueda ver el paciente, ahí le hicimos seguimiento, trabajamos con la medicación, etc. También desarrollamos algunas ramas de especialidad durante la pandemia porque vimos que muchos adolescentes estaban comenzando a consumir sustancias, ¿sí? No tenían que ir al colegio, a la escuela, al liceo, no veían los amigos. Entonces hubo un aumento en problemas de consumo de sustancias, así como trastornos de TDAH, y era difícil tener servicios en las casas. Como van a ver en este gráfico, los pediatras dicen que las consultas son útiles, que son oportunas, que alcanzan las necesidades de los niños que tienen problemas psiquiátricos y para que se les pueda atender en atención primaria. Esto lo vemos desde 2008 hasta 2012.
Bueno, entonces, para resumir lo que es los destacados de desempeño, vemos alrededor de aproximadamente 6.000 niños por año en consultas y eso representa aproximadamente 25% de los niños con problemas, necesidades de salud mental significativas. Con la pandemia los números subieron. La línea naranja es el año pandémico y pueden ver aquí que hay una baja en abril y mayo cuando tuvimos un confinamiento y ahí no teníamos consultas. Pero el año siguiente, en 2021, ven que al mismo tiempo hubo muchísimas consultas, un pico en consultas. Y esto es cuando los niños con autismo, con ansiedad, depresión, incluso consumo de sustancias, se hizo un gran problema para estas personas. Ahora voy a hablar de algunas herramientas que tenemos para los pediatras para manejar algunos problemas de salud mental. ¿Sí? Esto lo hemos construido con la Academia de Psiquiatría Adolescente e Infantil para diagnósticos importantes y para tratamiento. Está disponible como recurso gratuito en nuestra página web. Cualquier pediatra puede usarlo y lo puede ver así en una página sola, entera. Los que trabajan en consulta también lo usan en 6 centros médicos y les damos las mismas recomendaciones. Bueno, entonces arriba vemos un tamizaje, ¿sí? Que es un checklist. Si es positivo en depresión, entonces podemos hacer un cuestionario según las edades. Luego, a mitad de la diapositiva pueden ver una depresión moderada, leve o severa. Y eso nos determina qué medicamentos están aprobados o tienen evidencia empírica para uso en niños. Y eso es lo que ven en el recuadro verde. Dice, para los más jóvenes, cuál es la dosis de inicio y luego cómo también aumentar las dosis. Y luego al final dice durante cuánto tiempo continuar con la medicación, qué pasa si no funciona, cuáles son las estrategias para reducir o terminar con la medicación una vez que se eliminó el episodio. Bueno, el recuadro verde también habla de, por ejemplo, ataques de pánico con algunas medicaciones. Hay medicaciones para la ansiedad y para la depresión que llevan entre 6 y 8 semanas. La medicación de ataques de pánico es muy importante. Para un niño que no duerme, por ejemplo, va a tener un desregulamiento de comportamiento. Eso se menciona en este cuadro. También abajo pueden ver que dice cómo aumentar la dosis, cómo detener la dosis y cómo cambiar si no funciona. Estas es las vías de atención de TDAH, muy similar. Quería detenerme aquí y ver en el rectángulo de más abajo. Sabemos que la niña de 10 años tenía medicación de TDAH, 10 miligramos de metanfetamina. Es posible metilfenidato. Quizás no estuviera funcionando. Hay otras opciones para tratamiento. En este caso, utilizamos una banda de TDAH que va a consultar lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la casa. Más abajo vemos que tenemos 3 clases de medicación. En el metilfenidato lo que sirve, quizás sirve tener de liberación prolongada para que la tengan en la escuela o hay que cambiarlo para... eso también está aprobado por la FDA. Es la agencia de Estados Unidos que aprueba el uso de medicamentos para niños.
Y esta es un medicamento que está aprobado por el FDA. Adderall también es otra opción. Y más abajo tenemos alfa agonista, que también podemos considerarlo, ¿sí? Para niños con impulsivos de 10 años, porque el alfa agonista puede ayudar con la impulsividad, incluso si viene de un trauma. Y sabemos que esta niña de 10 años tiene muchos eventos traumáticos, ¿sí? Desde abuso a la separación de sus cuidadores, su madre, su abuela, y luego en un hogar, cuando su abuela estaba en el hospital, también con su madre, que también es traumático, y después cambiar de escuela. Sí, los cambios en el entorno y en la familia desregulan mucho a un niño que es frágil. En todas estas situaciones, el alfa agonista puede ser de gran ayuda. Esta diapositiva me parece que es la que más aplica a nuestra niña. Este es para trauma. Tenemos preguntas de detección, de investigación. Esta niña tiene más de 7 años. Le preguntaríamos, ¿hay algo que te ha molestado, que te ha asustado? Y ahí entonces haríamos una lista de todas las experiencias que tuvo esta niña. Y debemos preguntarnos también si la seguridad social debe estar involucrada. Y en este caso sí. Si hay necesidad de cuidarla, entonces la hospitalizaríamos y entonces ahí estaríamos llamando a un equipo de crisis. Y en el hospital, y si se determina que no, le administraríamos, haríamos un tamizaje. Ahí en el medio pueden ver estrés de trauma moderado, esa situación, haríamos un monitoreo. Sí, si hace autolesiones y comenzaríamos con terapia. Entonces, y ahí a la izquierda pueden ver lo que sí le damos, por ejemplo, a los padres es apoyo y también a los niños en forma de terapia en la escuela y en el entorno familiar. Ahí a la escuela a la casa y trabaja con los niños. Y a la derecha pueden ver un trastorno de estrés postraumático probable. Aquí, además, también consideramos la medicación. Esta es la continuación de la misma directriz de trauma. Esto se centra en las distintas terapias disponibles. Una es la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, y esta se centra en el niño, le identifica cómo el niño enfrenta al mundo, cómo entiende las relaciones sociales y si se siente seguro. Y aquí es cuando sucede esa desregulación, cuando no. Entonces identificamos qué piensa el niño y ahí podemos ayudarlo a modificar ese pensamiento para entender, ¿sí?, cómo sentirse seguro en el entorno, en quién confiar y cómo modificar el comportamiento para pedir ayuda en lugar de desarmarse y ponerse agresivos. La segunda es para niños muy pequeños. La mamá de esta niña de 10 años tiene un bebé de 18 meses. Bueno, ahí tenemos un deber, ¿sí?, para asegurarnos de que este niño no sea traumatizado. La terapia parental infantil y la siguiente también, la terapia de interacción madre-hijo, dice al padre, a la madre, qué hacer con el niño cuando cuando está desconsolado, ¿sí? Cómo consolarlo. Con mucha frecuencia, las madres en esta situación no tuvieron tampoco un modelo, y hay un trauma que se pasa de generación en generación. Cuando esta madre era niña, debe preguntarse, ella
fue víctima de violencia en su casa, qué tipo de traumas tiene, etcétera. Entonces, ahí, ahora, la madre tiene 5 hijas y ella no los puede tener a todos. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Si uno piensa en la niña, sí, está curiosa sobre saber sobre su medicación, ¿no? Le pregunta, ¿por qué me dan 2 y no una? Y eso es importante, ella tiene que cuestionar, tiene que preguntar, ¿qué está pasando en mí? ¿Cuál es el cuidado que me dan? También ella dice, quiero estar con mi abuela o quiero ver a mi madre. Eso también, eso es algo positivo en la conexión que ella tiene. Ella es capaz de tener buenas conexiones. Una buena conexión es la base de relaciones sanas y puede ayudar a la salud mental y física. En términos de la mamá es capaz de identificar que ella es muy parecida, fue muy parecida a su hija y ella quiere estar con esa niña, quiere estar con todos sus hijos. Entonces hay un compromiso que ella plantea en la relación, ¿sí? Si ella obtuviera apoyo en terapia para ella individual, si necesita medicación, ¿sí? Eso que fue obligatorio durante un año. Bueno, ella podría continuar con el tratamiento para tener la ayuda que necesita. Y también esta interacción madre-hijo para ganar confianza en sus habilidades como madre. Por último, tenemos la regulación del apego y competencia, algo que se usa para los niños un poco más grandes, una vez que tienen la idea de cómo los apegos son importantes y cómo pueden haber causado traumas. Ahí le enseñamos a los niños cómo crear apegos sanos, porque con un historial largo, por ejemplo, de entornos familiares complejos, entonces le cuesta saber en quién puede confiar. Le enseñamos entonces a los niños cómo crear buenos lazos, buenos vínculos y cómo regularse, autorregularse. Si el niño detecta que hay algo amenazante, entonces que pueda entender bien si es una amenaza o no y cómo calmarse en poco rato. Y también habilidades de resiliencia. Uno ve las fuerzas que tiene y puede como fomentarlas. En esta instancia, en la escuela puede ser de gran apoyo. Cuando vemos los sistemas de salud, vemos, sí, el sistema familiar, porque ahí es donde está todo el trauma, y también el crecimiento se va a dar y la atención se va a dar ahí. Vemos también el sistema escolar, porque en la nueva escuela en la que va, quiero saber si tiene cosas aquellas personas que iban a su escuela antes, la maestra que fue buena con ella, etcétera, vienen a esta nueva escuela, si se transfieren. El sistema escolar entonces es muy importante. El nivel de atención en el salud y en el sistema clínico también es importante, porque esta niña demostró que tenía apego con el equipo de atención y eso es enorme. Eso es una fortaleza. Con la cantidad de cambios que tuvo y la cantidad de veces que fue decepcionada por personas en su vida, entonces que debían cuidarla y sin embargo no la estaban maltratando. El hecho de que ella tenga felicitaciones al equipo, están haciendo un trabajo excelente si ella logra ese vínculo. Y eso hay que fomentarlo, ¿sí? Ustedes deben seguir promoviendo eso. Voy a pasar a la siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito de medicación, porque vi que esta niña tenía una medicación importante. Con los más pequeños, especialmente con el trauma, aquí en Boston, lo que tratamos de hacer es comenzar con el sueño. ¿Duerme el niño?
Y si no duerme, seguro van a estar irritables, impulsivos y agresivos. ¿Sí? Incluso si no tuvieran TDAH, incluso si no tuvieran trauma, si el niño no duerme, su comportamiento se ve afectado. Entonces, bueno, alfa agonista, por ejemplo, aumentamos al alfa agonista. Si hubo trauma, que el niño tiene pesadillas y que eso interfiere en el sueño, entonces lo tratamos específicamente con un alfa agonista. Y eso es una consulta telefónica que se puede hacer. Sí, sí, hay hiperexcitación. Ya dije como en TDAH, el alfa agonista es bueno. También si es hipervigilante, esta medicación puede ser muy útil. La impulsividad que viene de trauma, ¿sí? O de trastornos del humor. En todas esas situaciones, el alfa agonista es importante. Si no funciona, entonces pasamos a otra cosa. Y como vimos en la niña, risperidona, especialmente si hay, por ejemplo, un trastorno de autismo que contribuye a la agresividad. Si, si hay ansiedad, depresión o disociación, los niños con trauma pueden disociar de su entorno. En todas esas situaciones, como vimos en las guías, se usan los medicamentos como dijimos ahí. Y por último, estos son los niveles de salud. El equipo de crisis móvil se va a la casa, ¿sí? Y puede dar tratamiento ahí o a la escuela. Si el niño está, por ejemplo, también en emergencias, debe ir ahí. O también puede haber programas en la comunidad o programas en los hospitales, si los niños están hospitalizados. También hay un nivel intermedio, ¿sí? Que es en el hospital. Si están seguros en su casa, entonces durante el día puede ir al hospital en lugar de ir a la escuela, por ejemplo. Después 2 semanas van a la mañana a las 9 de la mañana y vuelven a las 3 de la tarde. Y hay una terapia intensa en ese programa parcial. Ahí vuelve a su casa a dormir y a sus apegos y a compartir con sus hermanos. Y ahí se puede hacer ajustes en la medicación, ¿sí? Con el personal de enfermería y con el médico. Y eso es algo intermedio. Luego de ser admitido en el hospital, por ejemplo, podemos pasar a ese intermedio. Entonces, si el niño sigue teniendo un monitoreo y está un poco de tiempo en la casa, ¿sí? Y ese entorno está bien, y también podemos tener reuniones con sus padres, ¿sí? Para que puedan saber qué esperar y qué no, y puedan anunciarnos también si hay algo que no va acorde a los planes. Esto es un toolkit de autogestión para los niños. Esto es para regulación emocional. Esto también es un recurso gratuito que está en Building Bridges of Understanding. Esto aplica a trauma. Tratamos a niños muy pequeños pero es algo también que un adulto puede hacer si se siente ansioso. Y es automonitoreo. Sí, si se acelera el corazón, por ejemplo, ese es el termómetro del miedo. Y luego cuando el niño está en un lugar tranquilo, entonces puede hacer habilidades relajantes. Esto puede hacerlo en la casa, puede hacerlo en la escuela. Entonces, cuando se desregulan o saben que se están por desregular, entonces pueden utilizar estas habilidades de relajación, ¿sí? Que pueda identificar también trampas de pensamiento. Sí, después de experimentar un trauma o, por ejemplo, bullying también, el niño puede darse cuenta, puede empezar a pensar, no soy inteligente, no soy buena persona, por eso me pasan estas cosas, y esas son trampas que los ayudamos a identificar. Y el cuidador de esa persona, de ese niño, puede ayudarle a cambiar y que piense de forma más positiva. Y también le enseñamos al prestador de salud
a la persona que esté cuidando al niño cosas que puede hacer, ¿sí? Para ayudar a los niños. Entonces, validar los sentimientos, ¿sí? Pero también recompensar acciones que son valientes y con frecuencia, cuando vemos un niño que está afligido, nosotros también nos afligimos, no queremos que te aflijan. Entonces, si nosotros se nos ve en la cara que estamos ansiosos, entonces va a haber un modelo negativo. Pero si nosotros mismos nos gestionamos, entonces le estamos diciendo a los niños, sí, tú puedes controlar tus miedos, yo estoy aquí para ayudarte. Y aquí hay un libro en el medio, lo que ven es un libro de para ansiedad, ¿sí? Se llama preocupación, pero también tenemos para depresión, sí, para un niño que tiene miedo de irse a dormir en la noche, que tiene problemas de sueño. Y estos tienen CDs que pueden ser muy útiles para usar, sí, y se usa en la terapia cognitivo-conductual. En términos de innovaciones, bueno, voy a pasar un poco rápido por estas diapositivas de los programas. Tiene un programa madre-hijo que me parece que sería muy útil para esta niña, para la madre de esta niña. Nuestro programa se lanzó en 2014, es MacPac para mamás, for moms. Vimos que las madres que estaban traumatizadas en general replican el trauma en su maternidad. Y cuando las madres que están embarazadas vienen por atención perinatal, podemos identificar 60% de las madres que van a desarrollar problemas de salud mental cuando vienen a la clínica. Y también vemos que el 70% de las madres no reciben tratamiento porque el foco está en el bebé, ¿sí? Que tenga la vacunación, que esté bien alimentado, etc. Entonces, si a la madre se la identifica y se la trata, entonces lo positivo es para toda la familia, porque puede que hayan otros hermanos también. Eso es MacPath for Moms, para mamás. La consulta se hace entre psiquiatría adulta y el ginecólogo obstetra. Entonces el obstetra empieza a medicar, a dar recursos también de terapia para la madre. Luego tenemos trastornos del espectro autista y también discapacidades intelectuales. Durante la pandemia vimos un aumento enorme de casos y consultas sobre estos niños, porque los centros comunitarios estaban cerrados. Sí, yo ya dije que en la pandemia, durante la pandemia, el tema de su consumo de sustancias era importante para los adolescentes. Voy a hablar de este programa en una diapositiva después. Bueno, este es el programa entonces de MacPath for Moms, para mamás. Tenemos 75% de las mujeres atendidas. Y ahora, por una cuestión de tiempo, espero y voy a ir más rápido. Esto es atención primaria plus para adicciones. Entonces, son chicos que están experimentando con sustancias o que son adictos. ¿Sí? Los padres también pueden venir a pedir apoyo, incluso si los niños no quieren dejar la medicación, y también se pueden hacer derivaciones si hay que hospitalizar al niño. Hay una alta colaboración en la atención primaria. Y por último, para los niños más pequeños, en general no usamos medicación para niños menores a 6 años, tratamos de trabajar con el comportamiento, pero hay algunos recursos. Entonces, este programa sí ofrece esos recursos para gestión de manejo de comportamiento, cualquiera que llama por asuntos pediátricos. Y por último,
Esto es de ese programa. Vimos que los niños con autismo no tenían un diagnóstico oportuno de autismo. Sí, cuando lo tienen, sí tienen un servicio, pero después de que comenzamos con el programa, si un pediatra le tiene alguna preocupación, puede llamar y preguntar y pedir que se le haga el tamizaje, que se le haga la prueba a un niño. Entonces, a la izquierda van a ver que está la complejidad, por ejemplo, el trauma. Luego hacemos el triaje para ver si es trauma lo que está causando estos comportamientos que son similares al autismo. Para esta niña de 10 años, todo el desarrollo parecía normal, pero los traumas o la exposición a sustancias entonces pueden mostrar que hay cuestiones que no son normales y debemos hacer entonces ese reconocimiento. Y por último, bueno, el desarrollo recientes y las nuevas direcciones, como tenemos recortes en Estados Unidos, desde que se creó este programa pudimos garantizar que 2/3 de los pacientes con problemas de salud mental se atendieran en atención primaria en conjunto con los psiquiatras infantiles. Eso ayuda muchísimo a aumentar la atención en áreas rurales y más vulnerables. También comenzamos a ofrecer colaboración también con psiquiatras. También comenzamos training y también comenzamos a adaptarlos como pilotos en 2 escuelas para que los niños los padres no tengan que llevar a los niños a otros lados, sino lo hacen los llevan directamente a la escuela y ahí saben qué hacer. Y bueno, y por último, estos programas de acceso dan un alcance mayor para los expertos psiquiátricos como resultado. Entonces se pueden atender en la atención primaria y la psiquiatría trata los casos más severos. Para equidad en salud en Estados Unidos tenemos un gran problema, ¿sí? En las comunidades más empobrecidas y en las comunidades de minorías que no reciben servicios. Las minorías étnicas no reciben los mismos servicios porque entonces telehealth y estos tipos de programas ayudan a abordar este tipo de inequidades. Y por último, mucho de lo que estamos haciendo es por la financiación federal, ¿sí? No podríamos estar haciendo este trabajo sin ellos. Estas son mis referencias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Deepika. Capaz que, Gabriela, ¿tú querés hacer algún comentario? Y después capaz que algunas preguntas que surjan, ¿no? Sí, prefiero dejar lugar a las preguntas y después, con el tiempo que nos quede, hacemos los comentarios nosotros. ¿Alguna pregunta que surja en relación a los distintos niveles que Deepika fue planteando? Yo tengo una consulta. Capaz que la nombraron, pero me perdí. ¿Cuántos usuarios es que son los usuarios del servicio? Más o menos. How many users do I have at my service? Okay, so in my program, statewide En mi program, programa, en el del estado, tenemos 6 centros académicos. El de Boston es uno, Mass General, hay otros hospitales, y cada hospital tiene 2 psiquiatras infantiles a tiempo completo, ¿sí? Cubren toda la semana. Y las prácticas pediátricas cubiertas en Massachusetts es un poco más de 500. Todos los pediatras en las prácticas, también tenemos doctores de familia, ¿sí? Enfermeras también que dan medicación. Más recientemente, los terapeutas que están en la práctica pediátrica también pueden llamar y hacernos preguntas. ¿Responde eso a tu pregunta? En realidad te preguntaba cuánto
¿Cuántos son los usuarios del servicio? O sea, ¿cuántos pacientes, cuáles son los pacientes? Más o menos el número que ustedes manejan por Ah, centro. Claro, pues Massachusetts es todo el estado en realidad, claro. Vos estás en Boston, es un hospital solo. Pero por hospital, más o menos, ¿cuál es la población? okay. So, that's a great Es question. una muy buena Our pregunta. hospital has the Nuestro biggest hospital pediatric tiene practice organization. la So, organización más we grande de have prácticas pediátricas. Nosotros 95 tenemos pediatric practices, 95 and prácticas that pediátricas translates to y eso se traduce en alrededor de 4,000 phone consults. 4.000 So, consultas 4,000 telefónicas phone consults for patients in para a year. pacientes en un año. And out of that 4,000, Y además de about esas 4.000, 1,500 to alrededor 1,800 de are seen as 1.500 a direct 1.800 patients. se ven como We don't pacientes retain the directos. patient No los retenemos esos because our pacientes program is porque making nuestro programa recommendations for the da pediatrician recomendaciones para los to implement. pediatras So we see the para que patient and then tell the implementen. pediatrician Pero where to start. vemos y If damos the pediatrician has recomendaciones. further Si el question, they can pediatra call us tiene más again, preguntas, nos puede or they volver a can ask llamar us to see the o patient pueden again. pedirnos que veamos de nuevo al paciente y hacemos un seguimiento. ¿Eso responde la pregunta? Muchísimas gracias. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Me quedó la duda si en el primer nivel trabajan psiquiatras pediátricos. When you said the first level of Cuando dices care, primer nivel de atención, ¿te yes, we refieres have a telefónico? Sí, psychiatrist. tenemos un So what would psiquiatra happen is infantil. the Lo que pediatrician pasa es will entonces que perform el a pediatra phone call. llama, We have an administrative tenemos assistant, a social worker, un who will asistente pick up the social call que and recibe la ask what is llamada y que happening. pregunta qué está pasando. And so the pediatrician can call and El ask to see pediatra the entonces doctor. puede llamar y pedir hablar con un doctor, Psychiatrist con un médico o and con un ask to see a terapeuta resource specialist. o con el So if they especialista en want to speak recursos. to the Si se quiere hablar con el then doctor, I la will pick up doctora, entonces minutes yo and speak. ya And this is atiendo y 15 hablo. minutes of the Esto pediatrician sucede en calling 15 and minutos desde que llama el pediatra. If the pediatrician says, Si I el just pediatra need dice, resources solo in the necesito community, the recursos en la administrator comunidad, entonces el connects to administrador, el the asistente resource social, specialist, who entonces will then call conecta the con family and give a list con of con places la especialista de that recursos y habla con la familia y le dice en dónde están if todos los the recursos child is disponibles en la 6 years comunidad. old, Si el niño es menor a therapist 6, entonces that hay un answers terapeuta the en phone. general que responde a la If llamada. because we try not to prescribe medication, Tratamos the pediatrician will de no assist. prescribir If the child is on medicación. medication and Si the ya tiene pediatrician says, medicación y el this child pediatra is on dice, medication, I need to speak to the doctor, este then niño we tiene will medicación, call necesito hablar con el the médico, entonces yo vengo y hablo, atiendo la llamada para hablar con el pediatra. Gracias. You're very welcome. Yo quería hacer una pregunta en relación a este último punto. Cuando uno tiene acceso, ¿no? Desde el primer nivel de atención a las cartillas, por ejemplo, la decisión del uso de un psicofármaco, si esa decisión la toma el pediatra, ¿ok? Sucede que después Yes. ese seguimiento, en algún momento ese niño es visto, es valorado por un psiquiatra de niños, o ese seguimiento, por ejemplo, que de esa indicación farmacológica la hace el pediatra, por ejemplo, ¿no? Quien tomó la indicación, y en algún momento lo discute el caso con un psiquiatra, por ejemplo. ¿Cómo se manejan con eso? So it is tricky. What we Sí, do bueno, es is, un poco as I tramposo. mentioned, one Lo que part hacemos, como of dije, our program is una education parte for del the programa pediatricians. es educación para We educate el our pediatra, pediatricians on entonces using the educamos a rating los scales, pediatras a utilizar las escalas de care pathways that we clasificación look at the care pathways y and entonces pueden recommend. ver cuál es el pathway, la So orientación, aquellas directrices our que vimos para pediatricians saber qué can hacer. Entonces los diagnose pediatras ahí depression, pueden diagnosticar trauma, depresión, ansiedad OCD, y or TDAH. También psychosis, es más or difícil, bipolar disorder. So hay otros que son más difíciles como la right. bipolaridad, After we make a trauma, diagnostic etcétera, y eso viene a recommendation, we can nosotros. tell Pero una them, vez que hicimos according to esa this care clarificación, pathway, entonces les podemos please decir, start según esta directriz, Adderall, XR, entonces XLSD, puedes and that care pathways medicar tal o visit cual how to medicación en monitor, tal dosis. how Y to entonces test ahí saben usage, también
cómo deben monitorearlo. Si tienen alguna pregunta, empiezan con Adderall, ¿sí? Y hay una y el niño está perdiendo peso. Entonces no pueden volver a llamar. No necesariamente vemos al paciente antes de... Para los complejos o para los pacientes que tienen presentaciones severas, probaron con medicamento y no funcionó. Entonces ahí nosotros sí nos ofrecemos a ver al paciente. Y ahí podemos decir, comiencen con tal medicación o este paciente es muy complejo para ti, déjame conectarlo con un psiquiatra de especialidad en el hospital y entonces ahí el paciente sigue con los especialistas. Pero eso es una proporción muy pequeña de los casos. En general, no damos un seguimiento a los pacientes, pero si el pediatra dice, comencé con la medicación, tiene efectos secundarios, por favor vean al paciente, entonces sí lo hacemos. Sí, me parece que, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Creo que, bueno, nos abre un poco la cabeza, ¿no? A esto que nos pasa frecuentemente. ¿Se oye, Ana? Laura, ¿me oís? Que uno queda como Sí, muy perfecto. pegado, ¿no? Muy pegado a una situación y cuesta pensar en alternativas. A mí me interesa mucho, Pica, saber, por un lado, de qué forma esto está incluido dentro de las políticas de salud, ya sea del Estado, de la ciudad, ¿verdad? Cómo se pone en marcha este dispositivo que ustedes tienen. Si es una iniciativa exclusivamente, por ejemplo, de la universidad y queda abierto a la demanda de la población, o si esto es parte de una política de salud desde el sistema. Es una excelente pregunta. Antes a que se comenzara con el programa en 2004, en 2003 hubo una demanda contra el estado de Massachusetts por una niña que se suicidó, porque esperó muchísimo tiempo que le dieran atención de salud mental. Y la familia vio que esto le pasaba a muchísimos niños, que había muy pocos psiquiatras infantiles. Debido a esa demanda, el Estado dijo, necesitamos poder cuidar a los niños que tienen problemas de salud mental, y el gobierno comenzó el programa. 6 centros importantes ofrecen departamentos de psiquiatría para el programa en diferentes partes del estado. Al principio era presencial, las familias venían para una consulta directa. Luego de eso, lo que descubrimos es que las aseguradoras comerciales y las familias con dinero también estaban justos en atención. Y el gobierno lo tenía que pagar. Entonces el gobierno, el Estado dijo, ahora tenemos entonces los dos tipos de financiamiento, el de aseguradoras y el del Estado. Y si las familias vienen de forma presencial, entonces utilizamos... Por favor, ¿hay alguien con el micrófono prendido? Sí, unido a esto, otra pregunta. La consulta inicial esta de telemedicina, digamos, ¿no? Telefónica, ¿la hace directamente el usuario o ustedes la reciben a través del pediatra tratante? So it is from the treating pediatrician. We don't Es speak directly. el pediatra, nosotros no hablamos directamente con el usuario. Perfecto. Y otra pregunta, perdón porque me despertaste muchas inquietudes. Siempre tenemos una duda. Sé que no hay a nivel internacional un ratio, digamos, ideal sobre la cantidad de especialistas en psiquiatría pediátrica en relación al número de pediatras. O sea, cada cuántos pediatras deberíamos pensar en tener un especialista en psiquiatría pediátrica. Y lo mismo en relación al número de niños. Nosotros tenemos algunos estimados de lo que es la realidad nuestra y también algunos estimados en relación a la población que demanda atención. Pero no sé ustedes con qué números se manejan.
¿Cuál Sure. sería el ideal? Porque una cosa es lo que tenemos. ¿Cuál sería el ideal? So the way our program is designed is La that forma en cómo está diseñado nuestro programa es que tenemos uno psiquiatra pediátrico cada 500.000 niños. También nos falta personal. if you look at the whole of the US, there are Pero si vemos todo Estados Unidos, hay practicing child psychiatrists, and most child eh, psychiatrists are la mayoría Massachusetts, myself. la mayoría de los psiquiatras pediátricos están en Massachusetts o en California. Tenemos más que en relación al resto del país, ¿sí? Entonces, Massachusetts, Así que tienen uno cada tienen 500.000 niños. ¿Entendí bien? Parece que no. it's so if we include the whole country, if we Sí, include incluimos a todo el país. in Massachusetts, Yeah, yeah. Sí, por eso digo, en Massachusetts hay más psiquiatras y más programas I también. can look up the number, Pero puedo ver el to número, you, buscar el número if that is exacto, of interest to you. si te But, interesa, Massachusetts is not Y en porque en relación a los Massachusetts pediatras, no es este, representativo. ustedes, por in ejemplo, los relation to the pediatras, pediatricians. So we eh, have like 500 in relation to pediatric practices. Sí, en We have 8 prácticas de child pediatras. psychiatrists Tenemos for 8 500. pediatras psiquiátricos para los 500.000. Perfecto. Bueno, no, me parece muy interesante porque esto puede nutrir algunos proyectos que nosotros tenemos en marcha, concretamente uno que está ya publicada alguna primer informe sobre el uso de telemedicina para diagnóstico y los primeros abordajes de niños con trastornos del neurodesarrollo. Y esto no es un trabajo solo exclusivo del psiquiatra pediátrico, sino desde un equipo interdisciplinario enfocado en desarrollo. Creo que estos recursos que ustedes nos muestran pueden ser enriquecedores para estas nuevas iniciativas y también para pensar dónde nos ubicamos, ¿no? Cada uno de los especialistas o cada uno de los recursos. Creo que la historia de hoy muestra un poco esa especie de sobreposición que muchas veces tenemos nosotros en nuestro país. Laura, te dejo que tú hagas el cierre, por ahí hay una mano levantada, agradezco infinitamente. No, yo solo quería comentar, quien tenía la mano levantada había hecho un par de comentarios que dice, parece un abordaje multifactorial, por momentos con más énfasis en el tratamiento farmacológico y algo menos en el trabajo dinámico del vínculo entre la niña y la madre. Algo tóxico parece haber entre madre e hija, quien muestra mucho potencial interno. Yo creo que a lo largo de la presentación de Deepika, que realmente te agradecemos mucho, nos ayudaste también como a pensar y que seguramente después lo podremos volver a discutir e intercambiar con el equipo de territorio, aspectos que están vinculados con el abordaje y un poco como decían acá, ¿no? Que tiene los distintos componentes que uno tiene que pensar a la hora de abordar situaciones tan complejas, ¿no? Aspectos que tienen que ver con el niño, con la salud mental del niño, con la salud mental materna, con el vínculo, con ese vínculo de apego, con el trauma. Así que bueno, nos vamos con deberes. Ya conversaremos con Daniela, porque este caso ha sido como muy, muy discutido. Por eso también nos interesaba traerlo. Y bueno, y también quiero volver a agradecer a la gente de ECO, del equipo de ECO, por hacer esto posible, porque fue muy fácil poder seguir a Deepika en tu presentación, que era muy clara, pero también en la traducción. Y bueno, y esperemos volver a vernos, ya sea porque alguno de nosotros te vaya a visitar a Boston o por alguna otra actividad del ECO que nos pueda convocar. ¿Sí? Thank you so much for this great opportunity. Muchas gracias por esta oportunidad. Me ha encantado este debate.
Y las preguntas son muy interesantes. También la doctora Garrido también que habló sobre su programa y es muy parecido al nuestro sobre el espectro autista. Así que, bueno, por favor, compartan mi dirección de mail con cualquiera que le pueda interesar y también podamos seguir por ahí. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias por la interpretación también. Muchas gracias a todos. Muy bien, bueno, nos despedimos hasta la próxima teleclínica que presenta el área de psiquiatría de adultos en el mes de junio, ¿sí? Buenos días para todos.